Para quienes no lo saben, Cloaca es uno de los más importantes grupos poéticos de los años 80 en nuestro país. Domingo de Ramos, Roger Santibáñez, Julio Heredia, Mariela Dreyfus, Mari Soto son algunos de sus integrantes. Y para variar, también se pelearon entre ellos. El movimiento Cloaca fue fundado en Lima a finales de agosto de 1982 por los poetas Mariela Dreyfus y Roger Santibáñez. El lugar de nacimiento fue el restaurante Woni del Jirón Belén. Según Santibáñez, la intención fue iniciar un estado de revuelta poética bajo el lema "hay que romper con todo", lo cual significaba no solo separarse de los modos de vida consustanciales al capitalismo y a la sociedad burguesa, sino la creación de un nuevo lenguaje para la poesía peruana. Luego se sumarían más poetas y juntos se inscribirían en la historia del país. Te voy a decir los nombres, que no es difícil recordar, que compusieron Cloaca. Y a decir verdad, yo creo que fueron esos y no más. Roger Santibáñez, Mariela Dreyfus, Mari Soto, Guillermo Gutiérrez, Domingo Ramos, Edián Novoa, Quique Polanco, el pintor, José Alberto Velarde y yo. Pues yo creo que si Cloaca tiene un espíritu que alentó su creación y que luego de alguna manera hizo que fuera un grupo relativamente trascendente en la literatura peruana, fue porque el espíritu fue sumamente libre, libérrimo. Entonces Cloaca surge cuidándose muchísimo de que su discurso no pareciera un discurso políticamente cercano a la subversión senderista, sino más bien un discurso que pretendía que nuestra sociedad dejara atrás lastres que le habían impedido vivir con libertad. Por eso es que, por ejemplo, la pansensualidad y admitir todas las formas de amor fueron dos lemas que Cloaca hace suyos y a partir del cual yo creo que el grupo se fundamentó. Sí, cuando nosotros bautizamos o pusimos el nombre de Cloaca al movimiento, era porque considerábamos que el país era una gran cloaca, había mucha corrupción, mucha pobreza, muchos problemas que en el Perú no se han resuelto. El Perú sigue siendo el país de Arguedas, el país injusto que Arguedas escribió, el país que retrató Vallejo en sus versos. En los años 80, a principios, cuando coincidieron estos dos grandes fenómenos históricos que fueron la violencia política y la migración masiva, producto de esa violencia pero también de la fuerte crisis económica que se suscitó a partir de la implantación del modelo neoliberal en la economía peruana y en la política peruana, la cultura no se manifestaba, es decir, la cultura oficial no se manifestaba. Entonces, los jóvenes poetas de Cloaca, en esa época teníamos 22, 24 años, estábamos acabando la universidad apenas, dijimos, alguien tiene que decir algo, porque no es justo que este país no tenga escritores e intelectuales que sean capaces de juzgar, de evaluar, de cuestionar. Como movimiento, no solamente se restringió a la escritura de poesía, sino también a lo que se llaman los happenings, ¿no? Las performances, los actos públicos. Y eso, que tiene una larga tradición desde las vanguardias en los años 20 hasta hoy, el siglo XXI, no siempre es entendido, en buena medida, por la ignorancia de los críticos mismos. El influjo de Cloaca hace que el rock, que estaba un poco balbuceante en ese momento, el rock urbano de Lima, adquiriera, creo yo, una propuesta mucho más segura y desarrolla lo que llamaríamos el rock subterráneo y otro tipo de manifestaciones musicales que muy cercanas a esta rebeldía urbana que Cloaca me parece que lideraba en ese momento. Cada recital poético yo hacía la parte gráfica. La cultura en esa época es lo mismo de ahora.
era lo mismo de ahora, la cultura con apoyo que se reclama en esta país, no es un reclamo de ahorita, es un reclamo de la época de Vallejo, ¿te das cuenta? Nunca ha existido un apoyo a la cultura en este país. Entonces, ¿cómo era la cultura? Inexistente, marginal, grupos marginales, ¿no? Todos. Lo más avanzado seguramente era Cloaca en ese momento, ¿no? Vivíamos en los bordes, ¿no? Veíamos en los alrededores, veíamos en una cierta, entre comillas, marginalidad, ¿no? Siempre había esa actitud de que éramos sospechosos de todo, ¿no? Porque éramos jóvenes, y en esos años ser joven era un sospechoso, un potencial sedicioso, un potencial antisistema, etcétera, ¿no? Lima particularmente y sus sectores de la clase media y la clase alta son, o eran, por lo menos en esos años, muy pacatos, terriblemente tradicionales en cuanto a lo sexual, en cuanto a lo corporal, en cuanto a lo discursivo. Entonces, es lógico, Cloaca, que tenía un discurso sumamente libertario, sumamente anarquista, produjo un shock en algunos sectores, ¿no? Tanto de la derecha como de la izquierda oficial de esos años. Como todo banda que se respete en los años 80 o los años 70, banda de rock hablo, se cansan pues y se van y nada más, ¿no? Y cada uno hace sus propuestas personales, individuales, y todo el mundo ha escrito, o sea, no es que con eso haya muerto y que todo el mundo se haya ido al olvido, ¿no? No, todo el mundo ha estado activos, ¿no? Todo el mundo ha publicado libros. Una de las cosas por las cuales yo me aparté un poco de Cloaca fue porque no estuve de acuerdo con muchos manifiestos, ¿no? Que es más que yo no sabía tampoco que se hacían, ¿no? Pero eso es parte de los movimientos empiezan a morir en un momento, ¿no? Porque no todos están de acuerdo con lo que se hace, pero eso es ya una parte de la leyenda del grupo Cloaca, ¿no? La cosa es que el 85 por ahí ya Cloaca desaparece, ¿no? Yo creo que un grupo de creadores que apostábamos por la vida, un grupo que era erótico en el sentido que entre Thanatos y Eros apuesta por la vida, apuesta por el amor. Uno de los lemas de Cloaca fue por este amor justamente. Entonces mal podía un grupo como este simpatizar con un grupúsculo que sembraba muerte, ¿no? Lamentablemente da la impresión que luego algunos de los miembros del grupo esto no lo tenían tan claro y tuvieron actitudes que a mí me parecían sumamente criticables, ¿no? Que yo no compartí en ningún momento. Después de 30 años de fundación, no esperábamos encontrar un grupo fragmentado por viejas rencillas, pero el mismo espíritu rebelde que los unió es el que hoy marca las distancias. Sin embargo, lo que hicieron, lo que escribieron, siempre quedará como un precedente importante en la poesía urbana del Perú. ¿Habrá alguna posibilidad que surja un movimiento como Cloaca en esta época? La situación política ha cambiado muchísimo. Creo que el sentimiento de peruanidad también ha cambiado. Hay un mayor individualismo, un mayor afán de superación personal, menos interés grupal, y cada uno está en su propia nota, me parece. Uno es poeta porque es transgresor con la palabra, con el idioma, está explotándolo, chancándolo, rompiéndolo, ¿no? Piensa en Vallejo, piensa en Martín Adán, esos son ejemplos cercanos. Si uno tiene esa actitud con el idioma, puede tenerla también con la realidad, con la situación. Uno necesita criticar, uno necesita reformular, cuestionar. Creo que sí, que podría surgir un grupo contestatario, pero que obviamente no tendría las mismas características. En los años 80, durante el tiempo en que Cloaca existió, por ejemplo, la internet no existía. Y ahora no pudiéramos imaginar un solo grupo, un solo colectivo cultural y artístico que no usara la internet, ¿no? Así que yo creo que internet sería clave, por ejemplo, en
la manifestación y la expresión de un grupo que fuera contestatario ahora en la segunda década del siglo XXI. De pronto va a surgir, de pronto surgirá, pero si imitara a Cloaca creo que ya partiría mal, porque ya no sería pues creativo, ¿no? Tendría que haber una buena dosis de creatividad.